El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadito. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. El proceso de publicar ciencia. Un largo proceso, diría yo. Si hay algún investigador entre los escuchantes, bien sea doctorando, postdoctoral, IP, científico, profesor universitario, etc., sabrá lo difícil que es publicar. Tan difícil como desconocido su mérito, y por tanto no suficientemente valorado por las empresas y por la sociedad en general. Se percibe como el trabajo de unos pocos científicos al estilo de Sheldon Cooper, que no tienen más vida que su biblioteca o laboratorio, ahí trabajando continuamente en sus historias. Y los presupuestos asociados a sus descubrimientos se ven a menudo muy alejados del mundo real, poco útiles para el ciudadano medio. Se ven más como un gasto que como una inversión. Pero no nos olvidemos, los avances científicos los deseamos todos, especialmente cuando nos afectan en lo importante. Reflexionemos, por ejemplo, sobre enfermedades como el cáncer o el ELA, o más recientemente el COVID. Cuando las tenemos enfrente, tan cerca, desearíamos que hubiera una cura instantánea. Pero esa cura solo es posible gracias a la investigación. Y son las publicaciones científicas de estas investigaciones la forma de validación o aceptación entre la comunidad científica. Y compartir ética y verazmente los resultados, discusión y conclusiones de estos estudios no solo vale para su uso directo. También es necesario para la replicidad, es decir, para reproducir estos ensayos u otros novedosos basados en los anteriores. Y es necesario por su uso del nuevo conocimiento alcanzado en las nuevas investigaciones, básicamente para el avance del conocimiento, que es así como se realiza. De la misma forma en que el lenguaje fue la vía principal para adquirir este conocimiento. Es decir, el transmitir el conocimiento a través del lenguaje o la escritura de unas generaciones a otras hace que aumente. A día de hoy, el conocimiento, digamos, científico es la parte admitida en que se sustenta nuestra sociedad. En sí mismo, esta es la forma de avanzar de la humanidad a través de la comunicación, cuyo fin último debería ser llegar a todo el mundo en general. Esta cadena de conocimiento se oxida o se rompe con facilidad. Pues bien, es difícil completar con éxito el proceso de publicar, incluso ya antes de plantear las propias hipótesis a investigar, no solo por conseguir la financiación, sino por el proceso en sí. En países como España, los investigadores gastan más tiempo en buscar financiación que en investigar. Esto es una realidad ampliamente aseverada. Es cierto que hay algunas ramas o secciones que son más propias del capricho del investigador principal, que está enquistado en la comodidad de su antiguo saber y la calidad de su sofá. Vamos, que no quiere aprender nada nuevo. Y en ocasiones tampoco deja aprender, no deja que los investigadores a su cargo avancen. Eso es más habitual en las universidades, donde digamos que tienes un puesto fijo como profesor y no tienes, digamos, esa obligatoriedad de investigar. A veces es incluso un suplemento. Hay profesores que investigan y publican y otros que prácticamente no tienen publicaciones.
Pero en general, los nuevos avances y líneas de investigación son importantes para todos, en todos los campos, y la financiación es irrisoria. El Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estima que para que un país progrese adecuadamente en el siglo XXI, debe asignar como mínimo un 2% de su PIB a investigaciones y desarrollo. El valor medio en 2020 fue del 2,6%. El ranking lo encabezan Israel y Corea del Sur, con 5,4 y 4,6% respectivamente, seguido por países europeos como Suecia, Bélgica, Austria, Suiza, Alemania y también, lógicamente, Estados Unidos y Japón. Todos estos superan el 3% del PIB de su país destinado a investigación y desarrollo. Sin embargo, países como España apenas dedican el 1,4%, menos de la mitad que los países europeos más avanzados, y menos incluso que Portugal, Grecia o Italia. Es decir, más o menos España dedica el mismo porcentaje que otros como Nueva Zelanda o Polonia, y poco más que Croacia, Irlanda o Brasil. Por no hablar de lo que cuesta sacar un título de doctorado a nivel académico. Se requieren titulaciones superiores para acceder al doctorado y estar dispuesto a seguir otros 4 o 5 años más estudiando. Pero no solo estudiar, es una forma de estudio y trabajo al mismo tiempo, de investigación donde nadie ha investigado. En principio es descubrir algo nuevo, no leer un libro o aprender un libro sobre lo que ya está escrito, sino escribir tú ese libro. También tiene un coste físico y emocional. Un doctorado desgasta por múltiples razones. Batallas sociales, rivalidad, desavenencias y diplomacia que requiere incluso dentro de su propio grupo de investigación. Realizar planes o crecimiento a nivel personal, social, familiar. O simplemente cuando tus compañeros, esto es un ejemplo muy clásico, están de fiesta y el doctorando tiene que estar ahí, quizás en algún laboratorio olvidado del resto de los mortales, para intentar publicar a contrarreloj, no sé, los papers necesarios para su tesis, por ejemplo, que es un tramo crucial. Y además suele coincidir con la última parte de la financiación de su beca o contrato predoctoral. También hay un coste de tiempo. La media en España para defender una tesis es, como ya hemos dicho, de 4 años, en algunos casos incluso más. Luego hay un coste de horarios. Hay investigaciones, por ejemplo las que se realizan con organismos vivos, como los microorganismos, que no entienden de horarios, ni de fines de semana o festivos, ya sabemos. También habría un coste económico. Claramente, si una persona no obtiene una beca o un contrato para sacar el doctorado, hay que disponer de una importante cantidad de fondos. Y además hay que tener en cuenta que no es habitual que alguien afronte estos costes a menudo en una ciudad o país diferente de su residencia habitual, ya que se suele cambiar a residencias en otros lugares fuera de la provincia, de la comunidad o incluso del país. Y si alguien hay ahí que se haya sacado un doctorado, por ejemplo, trabajando en otro empleo, que por favor lo deje en comentarios o nos lo haga llegar por alguna de las vías de contacto, porque es admirable. Otros costes podrían ser, no sé, de integración multidisciplinar, se me ocurre. Un doctorado suele incluir estancias internacionales y eso conlleva aprender idiomas, aparte del inglés, otras culturas, simplemente el alquiler de la vivienda, que a menudo tiene que buscarlo el doctorando o el que hace una estancia postdoctoral. En fin, todo ello con una competencia brutal para conseguir una mísera plaza de investigador predoctoral o postdoctoral con un salario próximo a lo que hoy ganaría un mileurista, la mayor parte de la población, podríamos decir. Obviamente estoy hablando siempre de los países del sur de Europa, aunque podría ser extrapolable a otros muchos más, me imagino. Estamos de alguna manera intentando poner en valor el trabajo y dedicación de estas personas, que en ocasiones no es muy conocido, y obviamente no se trata de dinero, ni siquiera de ego, sino más bien de vocación, por, supongo, construir un mundo mejor con sus cerebros, porque de otra manera no se entiende. Ya que los doctores que acaban en grandes corporaciones cobrando grandes sumas de dinero o en centros muy prestigiosos que también aporten esas cantidades se cuentan con los dedos de una mano.
A excepción, claro está, de los grandes núcleos tecnológicos, porque como sabemos, las empresas vinculadas a las tecnologías o nuevas tecnologías son también más escasos. Aunque, si bien es cierto, todo el mundo puede estudiar esas especialidades. También son, estoy pensando en un ingeniero informático, arquitecto de software, especialista en inteligencia artificial. Pues supongo que también será más complejo que otro tipo de titulaciones. Y si pensamos en doctores en ciencias sociales o letras, pues las ofertas fuera del ámbito científico-tecnológico disminuyen plausiblemente, prácticamente quedando solo opciones en la universidad. Pero en otra ocasión hablaremos de los problemas de la universidad. Hoy nos centraremos en las publicaciones y el proceso de publicar. Las publicaciones son las únicas necesarias para sumar en la carrera investigadora sobre el papel, al menos. Y el número es a menudo más importante que la calidad, como para que luego todo se quede en un título enrollado, porque la frustración de quien lo tiene en su cajón le impide enmarcarlo en la pared, para no recordarlo, por ejemplo. Incluso son muchos los investigadores que abandonan el país donde estudiaron, y aquel que les financió y apoyó, porque no solo esa financiación es, digamos, gubernamental, sino con los impuestos de toda la sociedad que participa de ellos. Y después carecen de una línea de investigación asociada o de un proyecto en el que puedan continuar su carrera investigadora, y por ello se marchan. Con doctorado hablamos de PhD, siglas en inglés de Philosophy Doctor, doctor en filosofía. Es decir, no se refiere a un médico, aunque es cierto que hay médicos que tienen un doctorado en medicina. Pero el doctorado se refiere al mayor rango de una titulación que ofrece una universidad, y que en Europa normalmente se obtiene después de un grado, o anteriormente, una licenciatura, una ingeniería, o arquitectura, o las carreras de largo tiempo. Y posteriormente realizando un máster. Y después de realizar el trabajo de investigación y las publicaciones asociadas a su tesis, debe defender esa correspondiente tesis doctoral ante un tribunal. Pues eso, que en un mundo así de complejo, donde las publicaciones son el estandarte para continuar en la batalla investigadora, todos intentan sacar tajada. A pesar de todos los códigos éticos, a menudo estos están hechos para poder saltarlos o sortearlos. Por ejemplo, para ser doctor necesitas publicaciones. Para conseguir un contrato como investigador postdoctoral o investigador contratado, necesitas publicaciones, tuyas o de todos los que conforman tu grupo de investigación. Cuando ya seas investigador principal de una línea o grupo de investigación, para conseguir fondos para tu investigación, necesitas publicaciones. Para consolidar tu estatus en un grupo de investigación, necesitas publicaciones, muchas más publicaciones. Para ser profesor de universidad en cualquiera de los rangos, desde ayudante doctor a profesor titular o catedrático, necesitas un número mínimo de publicaciones. Para profesor asociado no las necesitas, pero si no las tienes, tus puntos caerán tan al fondo en la bolsa o en la selección como un número de candidatos se presenten con ellas. Y estas publicaciones pueden conseguirse de diversas maneras. Luego veremos cómo pueden sortearse. Digamos, siendo autor o coautor sin apenas haber participado en los procesos de investigación. Y para poder publicar más, necesitas publicaciones. Así es un círculo vicioso, en ocasiones aterrador. Podría parecer este adjetivo demasiado fuerte, tanto como aterrador, pero lo cierto es que el sistema, tal y como está, no va en el sentido del avance de la humanidad, sino que con todo el esfuerzo que hay y la capacidad que hay en la mente de tantos investigadores, desaprovechados en muchos casos, el avance se reduce hasta puntos que parecen estar ya premeditados. Pero no valen todas las publicaciones por igual. De hecho, hay revistas donde casi nadie puede publicar, porque las editoriales mantienen un nivel de exigencias acorde con su prestigio. Entiéndase esto como un nivel alto de exigencia. Por ejemplo, las conocidas revistas Nature, Science o Land, donde solo los mejores investigadores o grupos de investigación reputados pueden publicar.
El proceso de publicación sería más o menos el siguiente, intentándolo resumir y saltándonos numerosas particularidades. De hecho, todos conocemos la rapidez con la que se ha sacado la vacuna del COVID con respecto a otras vacunas en años anteriores, independientemente de que hubiera una base, sino que cuando hay conocimiento y los recursos, y hablando de recursos casi hay que hablar de dinero, se haría todo mucho más rápido en beneficio del mundo, en beneficio de todos, pero quizás este todos no sea la globalidad del mundo, sino más bien de unos pocos. Una vez que se ha realizado la investigación, todos los participantes deben aparecer en el manuscrito. Pero cuantos más participantes, menos valor, ya que no es lo mismo que un trabajo lo desarrolle 1 o 2 investigadores que 50. A no ser, claro, las grandes investigaciones donde participan, decenas de investigadores a menudo prestigiosos. Por ejemplo, en grandes proyectos como el del genoma humano. U otro que me viera a la memoria que leí en una ocasión sobre que evaluaba algo así como la diversidad microbiana a lo largo de todo el planeta, en decenas de países. Obviamente eso no lo puede hacer un pequeño grupo de investigación. Normalmente colaboran entre muchos de los grandes y más prestigiosos centros de investigación a nivel mundial. Y tampoco es lo mismo el que ha gestado, ideado, desarrollado, ejecutado, analizado los datos o escrito el paper, que ha participado en todos los pasos de la investigación, que el que solo ha colaborado en la traducción, por ejemplo. Pongo aquí un ejemplo de una revista donde se enumeran algunos de estos apartados donde cada autor debe suscribir todas o alguna de sus partes como autor en las que haya participado. Y aquí es donde hablábamos de que algunas veces se sortean estos puntos, apareciendo personas que igual no han realizado esa parte, pero sí que aparecen justificando trabajo que realmente no se ha realizado. Es importante también tener en cuenta que en las publicaciones suele haber un correo del autor que respondería a las preguntas que se pudieran realizar. Y por supuesto, estas personas no aparecerían en ese correo. Y si lo hacen, dudo que supieran responder. Pues bien, algunas de estas partes que conlleva generar un manuscrito o un paper o una publicación científica, todos son sinónimos, serían conceptualización, que básicamente es la idea o la hipótesis de trabajo, o quién tiene la idea de voy a investigar esto por esta razón, porque creo que podríamos encontrar estos resultados, o si no los encontramos puede tener cierta relevancia científica para el conocimiento. Luego está la metodología, con qué método se va a desarrollar. Esto es una parte clave y muy importante. Incluso muchos laboratorios no es que no tengan el conocimiento adecuado, sino que no tienen la metodología apropiada y lo cual va muy enfocado o muy relacionado con los materiales de que disponen, la maquinaria, pudiéramos decir, o las herramientas o este tipo de cosas. Por ejemplo, se me ocurren enzimas o algunos compuestos que ya cuestan como presupuestos enteros de los salarios de quienes trabajan ahí. O un cromatógrafo de gases o cualquier otra cosa similar. Después también está la parte del software, es decir, qué tipo de herramientas informáticas se han utilizado. Hay muchos software que son de pago, sobre todo en investigaciones enfocadas, con inteligencia artificial o cosas muy concretas. Eso es importante también, quién lo ha desarrollado, ese software. Luego, quién ha validado el trabajo de todo el paper. Por ejemplo, otro apartado es el análisis formal. Quién ha realizado la investigación y, por otra parte, están los recursos. ¿Quién se ha encargado de esos recursos? Pues en ocasiones es necesario tener cursos de todo tipo, desde deporte, trabajos en campo, etc. La conservación de los datos. Y otra parte muy importante es la redacción del borrador original, que es básicamente sacar todos los apuntes y registros durante tanto tiempo, los gráficos, todas las cosas necesarias para que el paper luzca ya en un formato que pueda ser impreso y más o menos legible antes de revisarlo. Lógicamente, la siguiente fase sería la revisión de toda esta edición. A menudo esto lo suele realizar o bien el autor principal o el investigador principal o supervisor. Por último estarían las partes, de visualización y esta supervisión de la que hablamos, así como la administración del proyecto y la obtención de fondos, que también suele realizarlas el investigador principal. En ocasiones solo realiza esta tarea,
ya que toda investigación y todo paper requiere de abundantes fondos, y estos fondos en ocasiones, como dijimos al principio, se vuelven el primer gasto de tiempo o de esfuerzo para poder seguir engrasando la maquinaria de la carrera investigadora a la que se pertenece. Y además luego suele añadirse en los papers: todos los autores han leído y aceptado la versión publicada del manuscrito. Es decir, que todos dan fe o consienten que todos los autores citados en cada una de las partes aparecen, y por supuesto son también los que aparecerán después del título. De hecho, recientemente, para preparar este programa, nos han llegado algunas anécdotas de cómo alguien que se ha negado a que algunas determinadas personas aparezcan en su trabajo ha tenido problemas. Y no solo la contribución, sino el orden de los autores es importante. El más importante es el primer autor, que es el nombre que saldrá cada vez que se cite ese paper. Y un mayor número de citas en ese paper es muy importante, ya que indica que la investigación es relevante, digna de ser citada, y utilizada o confirmada por otros autores. Después, el siguiente más importante, o puede que tan importante, en algunos casos, según el proceso de evaluación, puede ser incluso más importante que el primer autor, es el último autor, que normalmente es el investigador principal de este trabajo. No suelen ser estudiantes predoctorales, suelen ser doctores y, en algunos casos, los jefes de grupo. De hecho, es habitual que los jefes de proyecto o investigador principal aparezcan en último lugar sin haber escrito ni trabajado un ápice en la investigación. Pero esto no significa que no sea idóneo, que sea ilógico o que sea corrupción, aunque en muchos casos sí. Y es difícil de discernir, pero estos investigadores senior, cuando realmente son merecedores de este término y sí que han revisado todos estos papers, ya han superado un umbral de número de publicaciones como primer autor. Eso es uno de los puntos en los que habría que fijarse para saber si ese investigador senior o investigador principal se ha ganado el puesto o no. Puesto que un investigador senior, después de esta fase de tener muchas publicaciones como primer autor, y acaba liderando, digamos, un grupo de investigación como investigador principal, entonces su función es más la de corregir o revisar el paper y obtener la financiación con sus currículums sublimes, aptos para dirigir otros investigadores. Por ejemplo, conocí a un investigador que a sus 44 años tenía más de 200 publicaciones. No hay tiempo físico para tanta escritura, pero su labor también es fundamental, y aunque no lo creáis, realmente son los que más saben, porque todo su tiempo se basa en ampliar y acumular conocimiento. Digamos que no pierden el tiempo en el ensayo y error, en las correcciones o en limpiar el laboratorio. De hecho, toda esta acumulación de conocimiento y estar todo el día dando conferencias y paseándose por los más prestigiosos congresos a nivel mundial, les ofrece esa visión general que les permite sumar investigaciones. De hecho, suelen ser investigadores de diferentes ramas. Conocí en una ocasión a un investigador en microbiología que fue a un congreso de vino, pero no le gustaba el vino y bebía cerveza. Prácticamente fue señalado por los que no lo conocían personalmente, porque su respuesta fue sencilla: yo hoy vengo aquí para dar esta conferencia sobre el vino, pero no solo soy investigador en la microbiología enológica, sino que el departamento de investigador que dirijo sobre microbiología alimentaria también tenemos cerveza, al igual que tenemos queso. Y acto seguido, poco menos que siguió pinchando queso y bebiendo su cerveza. Lo triste es cuando esto no se cumple, cuando a alguien le ponen el nombre por ser quien es, o mejor dicho, para no tener que lidiar en un caso perdido. De hecho, en alguna ocasión conocí a alguien que se fue porque sabía que encontraría un mejor futuro una vez realizada la tesis fuera del centro de investigación en el que accedió en primer momento. Y entre el primer y último autor van todos los demás autores, en orden de importancia. Incluso en algunos casos, el primer autor y el segundo son igual de importantes. Por ejemplo, en casos en que ambos colaboran por igual. Por ejemplo, en investigaciones con colaboración entre organismos, porque esa es otra historia.
Puede haber tantos autores y centros de investigación como lo requiera lo que se esté estudiando y la ambición con la que se haga científicamente hablando. En principio, lo ético es que todos aparezcan, incluso los que no tienen un doctorado o no tienen previsión de sacarlo. Pero a menudo no se pone en los papers a autores que básicamente hacen el trabajo sucio, porque, como hemos dicho, cuantos más miembros o nombres aparezcan como autores de una publicación, digamos que pierde valor. Lo que no es ético, y lamentablemente ocurre, es el hecho de aparecer en un artículo como una prebenda, como un favor, o simplemente porque lo digo yo, que mando más que tú. O, bueno, así en este centro voy a poder seguir trabajando, o me van a permitir conseguir un proyecto, o si yo te pongo a ti y tú me pones a mí en tu trabajo, tenemos 2 trabajos, cada uno con la mitad de nuestra parte. Es cierto que existe una gran corrupción en este sentido, especialmente en lo que refiere a autores predoctorales. Conozco algún caso, antes siquiera de ser predoctoral, en la que el profesor dice: como no vais a hacer el doctorado porque no habéis conseguido acceso a beca, no os ponemos el nombre en este artículo que hemos sacado con vuestros datos. Por ejemplo, gente que nunca hizo un par de papers completos en su carrera, pero ahí está en decenas. Casi ninguna como primer autor, sino prácticamente de los del final. Claro está, antes del último autor, que como hemos dicho es importante. Y esto ocasiona graves perjuicios directos e indirectos a los verdaderos autores a través de un sistema que basa su éxito en publicar. Y publicar, sobre todo a través de la competencia con falsos autores. Por ello, tu nombre no sirve que aparezca en cualquier lugar. Y no sirve tampoco cualquier tipo de publicación. Para que te citen en una publicación, primero tienen que leerla, y hay muchos tipos de revistas.